¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple chico de granja llegó a cambiar el mundo para siempre? No, no es el comienzo de un cuento de hadas, es la historia real de Henry Ford, el hombre que puso al mundo sobre ruedas. Pero para entender su revolución, tenemos que volver a sus humildes comienzos. Imagínate esto, Michigan, 1863. En plena guerra civil estadounidense, nace un niño en una granja próspera. Su nombre, Henry. Desde pequeño, Henry no era como los demás niños. Mientras sus hermanos jugaban, él estaba fascinado con las máquinas. Su padre, William, le regaló un reloj de bolsillo. ¿Y qué hizo el joven Henry? Lo desarmó y lo volvió a armar, una y otra vez, hasta entender cada engranaje, cada resorte. A los 15 años, ya era el relojero no oficial de todo el vecindario. Arreglaba los relojes de sus amigos y vecinos, no por dinero, sino por el puro placer de hacer que las cosas funcionaran. Pero la granja era un trabajo duro y repetitivo. Arar los campos, cuidar a los animales. Henry odiaba la monotonía. Veía a su madre, Mary, pasar horas en tareas agotadoras y pensaba, tiene que haber una manera más fácil. Esa idea se convirtió en su obsesión. Él no veía solo un campo de maíz, veía un problema de eficiencia que necesitaba una solución mecánica. A los 16 años, contra los deseos de su padre, Henry hizo las maletas. Dejó la seguridad de la granja y se fue a la ciudad de Detroit con un sueño en el bolsillo, trabajar con máquinas. Consiguió un trabajo como aprendiz de maquinista en James F. Flower y Bros. Y más tarde en Detroit Dry Dog Company. Aprendía rápido. Cada motor, cada pieza, era un nuevo rompecabezas que resolver. Por las noches, para ganar un dinero extra, reparaba relojes. No dormía mucho, pero su mente nunca se detenía. Durante este tiempo, vio algo que lo cambiaría todo, un motor de vapor autopropulsado. No era un tren, no necesitaba vías. Se movía por sí mismo. Era tosco, pesado y lento, pero para Henry, fue una revelación. Si esa bestia de metal podía moverse sola, ¿por qué no algo más pequeño, más ligero, algo que cualquiera pudiera usar? Después de unos años, Henry regresó a la granja. Su padre le ofreció 40 acres de tierra, pensando que eso lo asentaría. Pero Henry tenía otros planes. Montó un taller en la propiedad y se casó con Clara Bryant, una mujer que creyó en su visión desde el primer día. Mientras dirigía un aserradero, Henry comenzó a experimentar con motores de gasolina. Noche tras noche, en su pequeño taller, trabajaba en su carruaje sin caballos. En 1891, consiguió un trabajo como ingeniero en la Edison Illuminating Company. Imagínate, ascendió rápidamente a ingeniero jefe. Esto le dio dos cosas cruciales: un sueldo estable y acceso a más recursos y conocimientos. Su jefe era el mismísimo Thomas Edison, quien, años más tarde, al escuchar las ideas de Henry, le diría: joven, ahí lo tienes, sigue adelante. Tu carruaje sin caballos es autopropulsado y no lleva cables. Es la idea. Ese empujón de un genio como Edison fue el combustible que Ford necesitaba. Y entonces, en la víspera de Navidad de 1893, Henry llevó su primer motor de gasolina a casa. Lo montó en el fregadero de la cocina, con Clara ayudándole a verter el combustible. Hizo unos ajustes, conectó la chispa y ¡boom! El motor cobró vida, escupiendo humo y haciendo un ruido infernal. No explotó, funcionó. Ese fue el verdadero nacimiento del sueño de Ford. 3 años después, en 1896, en un cobertizo detrás de su casa en Detroit, Henry Ford completó su primer automóvil, el cuadriciclo. Era básicamente un marco de metal con 4 ruedas de bicicleta y un motor de 2 cilindros. Era tan simple que no tenía reversa ni frenos, pero se movía. Una noche lluviosa de junio, a las 4 de la mañana, estaba listo para la prueba. Solo había un problema: el cuadriciclo era más ancho que la puerta del cobertizo. Sin pensarlo 2 veces, Henry cogió un hacha y derribó parte de la pared. Nada iba a detenerlo. Salió a las calles vacías de Detroit, con un amigo siguiéndolo en bicicleta. El chico de granja que desarmaba relojes ahora conducía su propia creación. Este primer éxito le dio la confianza para buscar inversores. Fundó la Detroit Automobile Company, pero fracasó. Los inversores querían construir coches de lujo para ricos, pero Henry quería hacer coches para la gente común. Se fue y fundó la Henry Ford Company.
¿Adivina qué pasó? Volvió a chocar con sus socios por la misma razón y se fue de nuevo. Estaba frustrado, pero no derrotado. Se dio cuenta de que para tener éxito, necesitaba el control total. ¿Cómo podía demostrar que sus coches eran buenos? Con carreras. En esa época, las carreras de coches eran el marketing definitivo. Construyó un coche de carreras, el Sweepstakes. En 1901, se enfrentó a Alexander Winton, el piloto más famoso de Estados Unidos. Nadie daba un céntimo por Ford. Pero Henry, el mecánico, el granjero, se puso al volante y, para sorpresa de todos, ganó. La victoria lo convirtió en un héroe local y atrajo a nuevos inversores que sí creían en su visión. Finalmente, en 1903, con $28.0 de capital, nació la Ford Motor Company. Esta vez, Henry Ford se aseguró de tener el control. Los primeros años fueron una locura, produciendo diferentes modelos: modelo A, modelo B, modelo C. Probaba, aprendía, mejoraba. Su objetivo seguía siendo el mismo: crear un coche sencillo, fiable y, sobre todo, asequible para la familia media estadounidense. Un coche que un granjero como su padre pudiera usar. Y en 1908, lo consiguió. Presentó el modelo T, el coche que cambiaría el mundo. Era feo para algunos, pero era robusto, fácil de manejar y de reparar. Ford dijo la famosa frase: un cliente puede tener su coche del color que quiera, siempre y cuando sea negro. ¿Por qué negro? Porque la pintura negra era la que se secaba más rápido, y en el mundo de Ford, el tiempo era dinero. El modelo T fue un éxito instantáneo. La demanda era tan abrumadora que la fábrica no daba abasto. Henry se enfrentaba a un nuevo problema: ¿cómo construir coches más rápido? La respuesta vino de un lugar inesperado: los mataderos de Chicago, donde las reses se movían en una cadena para ser procesadas. Ford adaptó esa idea y en 1913 introdujo la línea de ensamblaje móvil en su fábrica de Highland Park. Fue una revolución dentro de la revolución. Antes, se tardaban más de 12 horas en montar un modelo T. Con la nueva línea de ensamblaje, el tiempo se redujo a 93 minutos. La producción se disparó y los costes se desplomaron. Ford trasladó ese ahorro al cliente. El precio del modelo T bajó de $850 a menos de 300. De repente, el automóvil dejó de ser un juguete para ricos y se convirtió en una herramienta para todos. Pero Ford no se detuvo ahí. En 1914, hizo algo que nadie esperaba, algo que sus competidores llamaron una locura. Anunció que duplicaría el salario de sus trabajadores a $5 al día. $5 al día. Era una fortuna en esa época. ¿Por qué lo hizo? No fue solo generosidad. Fue una jugada maestra de negocios. Redujo la altísima rotación de empleados. Atrajo a los mejores talentos y, lo más importante, convirtió a sus propios trabajadores en clientes. Con ese sueldo, un obrero de Ford podía comprarse el coche que él mismo fabricaba. Creó su propio mercado. El impacto fue global. El modelo T puso a América sobre ruedas. Permitió a la gente vivir más lejos de sus trabajos, dando origen a los suburbios. Conectó a las comunidades rurales con las ciudades. Creó industrias enteras, desde gasolineras hasta talleres mecánicos y moteles. Cambió la forma en que vivimos, trabajamos y viajamos, para siempre. Henry Ford, el chico de granja que soñaba con hacer el trabajo más fácil, no solo construyó un coche, construyó el mundo moderno. Su historia nos enseña que no importa de dónde vengas, sino a dónde quieres ir. Que la curiosidad, la perseverancia y una obsesión por resolver problemas pueden, literalmente, mover el mundo. Así que la próxima vez que veas un coche en la carretera, recuerda al joven Henry desarmando un reloj, soñando con un mundo sin la monotonía del trabajo manual. Su legado no está solo en el metal y el motor, sino en la idea de que la innovación debe estar al servicio de todos. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.